This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. En medio del vasto e implacable imperio romano, se escribió una carta que cambiaría para siempre el curso de la Iglesia e influiría en incontables generaciones. Pero ¿cómo un solo hombre, enfrentando persecuciones y desafíos, logró transformar un simple mensaje en un movimiento global? La respuesta está en una de las cartas más revolucionarias jamás escritas. Y hoy vamos a desentrañarla. La Iglesia en Roma floreció en un ambiente profundamente diverso y desafiante. Roma era la capital del Imperio Romano, un centro de poder político, militar y cultural que influía en vastas regiones del mundo conocido. La ciudad albergaba personas de diferentes orígenes, lenguas y creencias, creando un ambiente de pluralismo religioso y social. El cristianismo, aún en sus inicios, enfrentaba el desafío de establecerse en medio de esta pluralidad. Los primeros cristianos romanos eran una mezcla de judíos y gentiles convertidos, que traían consigo perspectivas culturales y religiosas distintas. Los cristianos judíos de Roma probablemente eran descendientes de aquellos que se establecieron en la ciudad tras la diáspora judía o fueron traídos como prisioneros después de guerras libradas contra el pueblo judío. Estos judíos convertidos al cristianismo mantenían una fuerte conexión con la ley de Moisés y las tradiciones de sus antepasados. Por otro lado, los gentiles convertidos provenientes de un contexto de politeísmo y prácticas religiosas diversas abrazaban la libertad del Evangelio con entusiasmo. La tensión entre estos dos grupos se hizo evidente, especialmente después del regreso de los judíos a Roma, que habían sido expulsados por el edicto del emperador Claudio. La sociedad romana también era hostil al cristianismo. Los cristianos eran vistos con sospecha debido a su rechazo al culto imperial y a las prácticas religiosas locales. Además, su ética radical, que predicaba el amor a los enemigos, la igualdad entre los individuos y la renuncia a los placeres carnales, era considerada una afrenta a los valores romanos. Esta resistencia cultural hacía que los cristianos fueran frecuentemente marginados y perseguidos, incluso antes de las grandes persecuciones oficiales, como las promovidas por Nerón. Económicamente, la Iglesia en Roma estaba compuesta en gran parte por esclavos, libertos y personas de las clases más bajas. Esto creaba un contraste impresionante con la élite de la ciudad. Sin embargo, dentro de la Iglesia, estas barreras sociales eran rompidas, ya que todos los miembros se veían como iguales ante Dios. La comunión cristiana era un poderoso testimonio del mensaje de Cristo, desafiando las normas sociales y jerárquicas de la época. Roma, como centro del imperio, también era un punto estratégico para el avance del cristianismo. La ciudad tenía influencia sobre todas las partes del mundo romano, y los cristianos que vivían allí tenían la oportunidad única de compartir el Evangelio con personas de diversas regiones. Por lo tanto, la Iglesia de Roma no era solo una comunidad local, sino también una base misionera con alcance global. Pablo de Tarso, también conocido como el apóstol de los gentiles, fue una figura singular en la historia del cristianismo. Nacido en Tarso, una importante ciudad de Cilicia, Pablo creció en un ambiente que mezclaba influencias culturales griegas, romanas y judías. Era ciudadano romano por nacimiento, un privilegio raro que le otorgaba acceso a derechos y protecciones legales que facilitaban su misión. Como judío, Pablo era fariseo, miembro de un grupo religioso conocido por su rigor en la observancia de la ley. Estudió bajo Gamaliel, un renombrado maestro de la ley en Jerusalén, adquiriendo un profundo conocimiento de las escrituras hebreas.
Antes de convertirse en cristiano, Pablo fue un ferviente perseguidor de la Iglesia. Creía que los seguidores de Jesús estaban distorsionando la fe judía y amenazando la santidad de la ley. Esta persecución culminó en su viaje a Damasco, donde pretendía encarcelar a los cristianos. Sin embargo, en el camino tuvo un encuentro dramático con Cristo resucitado. Esta experiencia transformó completamente su vida y visión del mundo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 5. Pablo pasó de ser perseguidor a perseguido, dedicándose a esparcir el Evangelio con una pasión inigualable. El mensaje de Pablo era único porque combinaba una teología profunda con un enfoque práctico. Proclamaba que la salvación era por gracia, mediante la fe en Cristo, y no por las obras de la ley. Esto era revolucionario, especialmente para los judíos, que confiaban en su adhesión a la ley como un medio para alcanzar la justicia ante Dios. Al mismo tiempo, este mensaje atraía a los gentiles, que veían en Cristo una liberación de las exigencias de los dioses paganos y un llamado a una relación personal con el único Dios verdadero. Pablo también se destacaba por su habilidad para contextualizar el Evangelio. Sabía cómo adaptar su mensaje sin comprometer la esencia del Evangelio. En sus cartas usaba metáforas que resonaban con sus lectores, como la analogía del cuerpo humano para explicar la unidad de la Iglesia. También demostraba una gran sensibilidad al tratar las diferencias culturales entre judíos y gentiles, promoviendo la unidad en la diversidad. Además de su teología y habilidades de comunicación, la vida de Pablo era un testimonio vivo del poder transformador de Cristo. Enfrentó persecuciones, encarcelamientos, apedreamientos y naufragios, pero nunca renunció a su misión. Su resiliencia y dedicación inspiraron a otros cristianos a mantenerse firmes en la fe, incluso frente a la adversidad. La carta a los romanos es considerada por muchos teólogos como la obra maestra de Pablo. Escrita durante su estadía en Corinto, alrededor del año 57, la carta fue enviada a una iglesia que aún no había visitado. Roma, siendo la capital del imperio, también era el hogar de una iglesia diversa e influyente, compuesta por judíos y gentiles. Pablo tenía varios propósitos al escribir esta carta, siendo la unidad entre los cristianos uno de los principales. La división entre judíos y gentiles en la iglesia de Roma era una cuestión delicada. Los judíos, regresando del exilio impuesto por Claudio, encontraron una iglesia que había crecido bajo el liderazgo gentil. Las diferencias en prácticas religiosas e interpretaciones teológicas alimentaban tensiones. Pablo escribió a los romanos para enfatizar que la salvación se ofrecía igualmente a judíos y gentiles, no en base a méritos o tradiciones, sino únicamente por la gracia de Dios, a través de la fe en Cristo. Otro propósito de Pablo era preparar el terreno para su misión en España. Él veía a Roma como un punto estratégico para el avance del Evangelio en Occidente. La carta era una manera de presentarse a la Iglesia y obtener su apoyo, tanto en oración como en recursos materiales, para continuar su trabajo misionero. Al mismo tiempo deseaba fortalecer a los cristianos romanos, ofreciéndoles una enseñanza teológica profunda. La carta a los romanos también es una exposición sistemática de la teología de Pablo. Aborda temas como la universalidad del pecado, la justificación por la fe, la santificación y la soberanía de Dios en el plan de salvación. Estas enseñanzas no solo respondían a las cuestiones teológicas de la época, sino que también proporcionaban una base sólida para la fe cristiana en cualquier contexto. La carta tenía un propósito doxológico: exaltar la gloria de Dios. Pablo interrumpía frecuentemente sus argumentos teológicos para alabar la sabiduría, la justicia y el amor de Dios. Quería que los cristianos romanos no solo estuvieran informados, sino transformados por la grandeza de Dios e inspirados a vivir para su gloria. La doctrina de la justificación por la fe es el centro de la carta a los romanos y del mensaje de Pablo en su totalidad.
Él proclama que todos han pecado y están separados de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por la gracia, mediante la redención que hay en Cristo Jesús. Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. Este mensaje desafiaba tanto a los judíos, que confiaban en la ley, como a los gentiles, que buscaban la salvación en prácticas religiosas o filosóficas. La justificación por la fe significa que la salvación no depende de nuestras obras, sino de confiar en el sacrificio de Cristo. Esta verdad liberaba a los cristianos de Roma de la necesidad de cumplir exigencias religiosas para ser aceptados por Dios. Sin embargo, Pablo también enfatiza que la fe genuina resulta en una vida transformada. La justificación es el inicio de un caminar de santificación, en el que el creyente, ahora capacitado por el Espíritu Santo, vive de manera santa. Pablo usa el ejemplo de Abraham para ilustrar la justificación por la fe. Él argumenta que Abraham fue considerado justo incluso antes de cumplir cualquier mandamiento de la ley, probando que la salvación es por fe y no por obras. Este enfoque fue crucial para unir a judíos y gentiles, mostrando que ambos compartían el mismo fundamento espiritual. Además, la doctrina de la justificación por la fe eliminaba cualquier base para el orgullo o la superioridad espiritual. Todos, sin excepción, son pecadores necesitados de la gracia de Dios. Esta verdad creó una igualdad radical dentro de la Iglesia, fortaleciendo su unidad. La justificación por la fe es una expresión de la gracia soberana de Dios. Nos recuerda que la salvación es un regalo inmerecido, dado por amor. Esta doctrina continúa siendo la piedra angular de la fe cristiana, inspirando gratitud, humildad y adoración entre los creyentes. Uno de los temas centrales de la carta a los romanos es la universalidad del pecado y la amplitud de la gracia de Dios. Pablo declara que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. Esta afirmación es una de las más contundentes de la Biblia, pues nivela a toda la humanidad, independientemente de su origen, cultura o moralidad. Judíos y gentiles, con sus diferencias culturales y religiosas, estaban igualmente bajo el peso del pecado. Esta realidad colocaba a toda la humanidad en una posición de necesidad desesperada por la intervención divina. Para los judíos, este mensaje era un choque, ya que confiaban en su herencia como descendientes de Abraham y en la observancia de la ley para obtener justicia ante Dios. Pablo, sin embargo, desmonta esta idea mostrando que la ley revela el pecado, pero no tiene poder para salvar. Argumenta que incluso aquellos que conocen la ley son culpables, pues nadie es capaz de cumplirla perfectamente. Para los gentiles que no tenían la ley, Pablo explica que la conciencia y la creación también dan testimonio de la existencia de Dios, haciéndolos igualmente indesculpables ante Él. La universalidad del pecado se acompaña de la universalidad de la gracia de Dios. Pablo proclama que la salvación se ofrece a todos los que creen, sin distinción. Esta gracia es inmerecida y se concede gratuitamente a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Él pagó el precio por los pecados de toda la humanidad, rompiendo las barreras que separaban a judíos y gentiles, ricos y pobres, libres y esclavos. Además, la gracia de Dios no solo nos libra de la culpa del pecado, sino que también nos capacita para vivir de manera santa. Aquellos que son alcanzados por la gracia se convierten en nuevas criaturas, con el Espíritu Santo habitando en sus corazones. Esta transformación interior es la evidencia de la obra redentora de Dios en la vida de los creyentes. Pablo concluye que la universalidad del pecado y de la gracia exalta la gloria de Dios. Él transforma la tragedia de la humanidad en una demostración de su amor, justicia y misericordia. Este mensaje no solo consolaba a los cristianos de Roma, sino que también los desafiaba a compartir esta esperanza con todos a su alrededor.
El papel de la ley en la salvación es uno de los temas más debatidos y profundos de la carta a los romanos. Pablo reconoce que la ley fue dada por Dios y es santa, justa y buena. Romanos capítulo 7, versículo 12. Sin embargo, deja claro que la ley, por sí sola, no tiene el poder de salvar. En cambio, la ley sirve para revelar el pecado y mostrar la necesidad de un Salvador. Este entendimiento era especialmente relevante para los cristianos judíos de Roma, quienes aún valoraban la observancia de la ley como un medio para alcanzar la justicia ante Dios. Pablo explica que la ley fue dada para apuntar a Cristo. Antes de la venida de Jesús, la ley funcionaba como un tutor, guiando al pueblo de Dios y preparándolos para la salvación que se revelaría plenamente en Cristo. Sin embargo, con la llegada de Cristo, la función de la ley como mediadora de justicia llegó a su fin. La justicia ahora se alcanza por la fe en Jesús, no por las obras de la ley. Además, Pablo argumenta que la ley, aunque buena, también revela la incapacidad humana para vivir de acuerdo a los estándares de Dios. En Romanos capítulo 7 comparte su propia lucha interna diciendo: «Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, ese hago». Versículo 19. Esta confesión personal demuestra cómo la ley, aunque perfecta, expone la debilidad humana y nos lleva a clamar por gracia. Otro aspecto importante es que la ley no es anulada por la fe, sino cumplida en Cristo. Jesús obedeció perfectamente a la ley y al hacerlo se convirtió en el sacrificio perfecto por los pecados de la humanidad. Aquellos que creen en Cristo no están más bajo la condenación de la ley, sino que viven en la libertad de la gracia. Esta libertad, sin embargo, no es una licencia para pecar, sino un llamado para vivir en obediencia y amor, guiados por el Espíritu Santo. Finalmente, la comprensión de Pablo sobre el papel de la ley unificaba a judíos y gentiles. Mostraba que ambos estaban igualmente necesitados de la gracia y que la ley, aunque valiosa, no era exclusiva para un grupo. Esta visión inclusiva fortalecía la unidad de la Iglesia y eliminaba cualquier base para orgullo o división. Abraham, el patriarca de Israel, es una figura central en el argumento de Pablo sobre la justificación por la fe. En Romanos capítulo 4, Pablo presenta a Abraham como el ejemplo supremo de alguien que fue considerado justo no por sus obras, sino por su fe en Dios. Cita el texto de Génesis que afirma: Abraham creyó a Dios y esto le fue imputado como justicia. Génesis capítulo 15, versículo 6, Romanos capítulo 4, versículo 3. Este ejemplo era crucial para los cristianos judíos, que veían en Abraham un modelo de obediencia a la ley, aunque vivió antes de su promulgación. Pablo destaca que Abraham fue justificado antes de ser circuncidado, mostrando que su justicia no dependía de rituales o obras, sino de su fe. Este argumento reforzaba la idea de que la salvación es accesible a todos, judíos y gentiles, ya que Abraham es llamado Padre de todos los que creen. Romanos capítulo 4, versículo 11. Esta inclusión era especialmente significativa para los gentiles, que a menudo se sentían excluidos de las promesas de Dios. Además, Abraham es presentado como un ejemplo de obediencia en medio de las pruebas. Cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, Abraham demostró una fe inquebrantable, confiando en que Dios era capaz de cumplir sus promesas aún ante circunstancias imposibles. Esta disposición de Abraham a obedecer a Dios, incluso en situaciones extremas, refleja el tipo de fe que Pablo animaba a los cristianos a cultivar. La vida de Abraham también nos enseña sobre la paciencia y la confianza en el tiempo de Dios. Esperó décadas por el cumplimiento de la promesa de que tendría un hijo, y aun ante aparentes imposibilidades, mantuvo su fe. Para los cristianos en Roma, que enfrentaban desafíos internos y externos, el ejemplo de Abraham era una poderosa inspiración para perseverar en la fe. Pablo usa a Abraham como un vínculo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento.
muestra que la justificación por la fe no era una nueva doctrina, sino algo que siempre ha estado en el corazón del plan de Dios. Así, Abraham se convierte en un modelo universal de cómo vivir una vida de fe y obediencia, confiando plenamente en las promesas de Dios. Pablo dedica un capítulo entero de su carta a los romanos para describir la transformación radical que ocurre en la vida de aquellos que están en Cristo. Comienza con una declaración poderosa: nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos, capítulo 6, versículo 2. Para Pablo, la nueva vida en Cristo significa una ruptura completa con el poder del pecado y una entrega total a la justicia de Dios. Esta transformación es simbolizada por el bautismo, que Pablo describe como una identificación con la muerte y resurrección de Cristo. Cuando los cristianos son bautizados, mueren para el pecado y resucitan a una nueva vida. Este acto simboliza no solo la purificación del pecado, sino también un cambio de identidad. Aquellos que están en Cristo son nuevas criaturas, liberadas del dominio del pecado y capacitadas para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pablo también enfatiza que la nueva vida en Cristo no es solo un cambio moral, sino un cambio de señorío. Antes de conocer a Cristo, los cristianos eran esclavos del pecado, obedeciendo los deseos de su naturaleza caída. Pero en Cristo han sido liberados de esta esclavitud y se han convertido en siervos de la justicia. Esta nueva relación con Dios se caracteriza por la obediencia, la gratitud y la santidad. Además, la nueva vida en Cristo trae consigo una esperanza gloriosa. Pablo recuerda a los cristianos de Roma que, así como Cristo resucitó de los muertos, ellos también experimentarán la resurrección y la vida eterna. Esta esperanza no solo los consolaba en tiempos de dificultad, sino que también los motivaba a vivir de una manera digna del llamado de Dios. Pablo destaca que esta nueva vida es posible gracias al poder del Espíritu Santo. Él habita en los creyentes, fortaleciéndolos y guiándolos en su camino de fe. La nueva vida en Cristo es, por lo tanto, una vida de libertad, victoria y comunión con Dios, que transforma no solo el destino eterno de los cristianos, sino también cada aspecto de su existencia presente. En Romanos capítulo 7, Pablo expone uno de los aspectos más intrigantes y desafiantes de la vida cristiana, la lucha interna entre el bien y el mal. Describe su propia experiencia con una brutal honestidad, confesando que, incluso deseando hacer el bien, con frecuencia se ve practicando el mal que no desea. Esta batalla interna refleja la tensión entre la carne, que sigue influenciada por el pecado, y el espíritu, renovado por la gracia de Dios. Para los cristianos en Roma, este mensaje era profundamente reconfortante, ya que mostraba que incluso el apóstol enfrentaba las mismas luchas que ellos. Pablo explica que la ley desempeña un papel importante en este dilema. No solo revela la voluntad de Dios, sino que también expone el pecado. Cuando se enfrentan a la ley, los seres humanos se dan cuenta de su incapacidad para cumplir plenamente sus mandamientos. Este enfrentamiento genera una tensión insoportable, llevando a muchos a un sentimiento de desesperación. Pablo expresa esto de manera poderosa al decir: «Miserable hombre que soy, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte?». Romanos, capítulo 7, versículo 24. Esta declaración encapsula el clamor de todos los que reconocen su condición pecaminosa. Sin embargo, Pablo no deja al lector sin esperanza. Señala a Cristo como la respuesta a esta lucha interna. A través de su muerte y resurrección, Jesús no solo paga la pena por el pecado, sino que también ofrece el poder para vencer su influencia. El Espíritu Santo, dado a los creyentes, hace posible vivir una vida de victoria, incluso en medio de la batalla constante contra la carne. Esta realidad da a los cristianos el valor de perseverar, sabiendo que su salvación no depende de su perfección, sino de la obra de Cristo. Esta lucha entre el bien y el mal también revela la profundidad del amor de Dios.
A pesar de nuestras debilidades y fracasos, Él permanece fiel, sosteniéndonos y renovándonos diariamente. Para los cristianos romanos, que vivían en un entorno hostil y a menudo enfrentaban tentaciones intensas, este mensaje era un poderoso recordatorio de que no estaban solos en sus luchas. Pablo nos anima a mirar más allá de esta lucha presente, hacia la promesa de la redención final. Afirma que un día seremos completamente liberados del poder del pecado y disfrutaremos de una comunión perfecta con Dios. Esta esperanza da sentido a la batalla actual, recordándonos que la victoria definitiva ya ha sido garantizada en Cristo. Después de exponer el dilema del bien y del mal, Pablo inicia Romanos capítulo 8 con una declaración triunfante. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8 versículo 1. Esta afirmación marca un punto de inflexión en la carta, ofreciendo consuelo y seguridad a los cristianos que luchan contra el pecado. La condenación, que es la justa consecuencia del pecado, ha sido removida a través de la obra redentora de Cristo. Él tomó sobre sí la culpa y la pena que nosotros merecíamos, garantizándonos la libertad. Esta nueva realidad está fundamentada en la obra del Espíritu Santo, que habita en todos los que están en Cristo. El Espíritu no solo nos liberta de la condenación, sino que también nos capacita para vivir una vida transformada. Él nos guía, nos fortalece e intercede por nosotros en nuestras debilidades. Pablo describe esta transformación como andar según el Espíritu y no según la carne. Aquellos que viven por el Espíritu experimentan la paz de Dios y una conexión más profunda con Él, mientras que aquellos que permanecen en la carne continúan separados de su presencia. La victoria en Cristo también tiene implicaciones cósmicas. Pablo explica que toda la creación gime, aguardando ansiosamente el día en que será redimida. Así como los cristianos experimentan una tensión entre el ya y el aún no de la redención, el mundo físico también sufre los efectos del pecado, esperando la manifestación final de la gloria de Dios. Esta perspectiva amplia da a los cristianos de Roma una visión mayor de su fe, mostrando que su salvación forma parte de un plan cósmico de restauración. Además, Pablo reafirma la seguridad de la salvación en Cristo. Declara que nada puede separarnos del amor de Dios, que está en Cristo Jesús, ni tribulación, ni angustia, ni persecución. Para los cristianos romanos que enfrentaban hostilidad social y persecuciones, esta garantía era un cimiento inquebrantable. Saber que estaban seguros en el amor de Dios los fortalecía para enfrentar cualquier adversidad. Esta libertad de la condenación no es solo un beneficio individual, sino también un llamado a vivir de una manera que glorifique a Dios. Se invita a los cristianos a usar su libertad para servir, amar y proclamar el mensaje de salvación. La victoria en Cristo es, por lo tanto un regalo como una responsabilidad, un recordatorio constante de que pertenecemos a Dios. La soberanía de Dios es un tema central en Romanos, capítulos 9 a 11, donde Pablo aborda cuestiones profundas sobre el plan de salvación. Comienza enfatizando que Dios es absolutamente soberano y tiene el derecho de actuar de acuerdo a su voluntad. Esto incluye la elección de Abraham, la elección de Israel y el llamado de los gentiles para ser parte del pueblo de Dios. Esta soberanía, sin embargo, no es arbitraria, sino que siempre está fundamentada en su carácter justo y misericordioso. Pablo reflexiona sobre la historia de Israel, mostrando cómo Dios eligió a este pueblo para ser un canal de bendición para todas las naciones. Sin embargo, muchos israelitas rechazaron al Mesías, mientras que los gentiles que antes estaban alejados de Dios fueron incluidos en su plan de salvación. Esta paradoja plantea preguntas complejas sobre la justicia divina.
que Pablo aborda afirmando que Dios no debe explicaciones a nadie. Ilustra esta verdad usando la metáfora del alfarero, que tiene el derecho de moldear el barro como desee. La soberanía de Dios en la salvación también es una demostración de su gracia. Pablo explica que nadie puede alcanzar la salvación por méritos propios, sino solo por la misericordia divina. Esta verdad elimina cualquier base para el orgullo humano, recordando a los cristianos de Roma que tanto judíos como gentiles son igualmente dependientes de la gracia de Dios. Además, Pablo revela que el rechazo de Israel no es final. Prevé un tiempo en que todo Israel será salvo, indicando que Dios todavía tiene un plan para su pueblo elegido. Esta esperanza es un testimonio del carácter fiel de Dios, que cumple sus promesas incluso cuando los seres humanos fallan. Pablo cierra esta sección con un himno de alabanza, exaltando la sabiduría y los caminos insondables de Dios. Para los cristianos de Roma, este mensaje reforzaba su confianza en Dios, recordándoles que, incluso cuando no comprenden completamente sus planes, pueden confiar en su bondad y soberanía. Uno de los aspectos más revolucionarios del Evangelio es su mensaje inclusivo, que trasciende barreras étnicas, culturales y sociales. En Romanos, Pablo enfatiza que los gentiles, que antes estaban alejados de Dios, ahora han sido reconciliados con Él a través de Cristo. Esta inclusión era una fuente de gran esperanza para los gentiles, que a menudo se sentían marginados en el contexto religioso del judaísmo. Al mismo tiempo, fue un desafío para los cristianos judíos que necesitaban ajustar su comprensión del plan de Dios. Pablo argumenta que la inclusión de los gentiles no era una idea nueva, sino que formaba parte del plan de Dios desde el principio. Cita varios pasajes del Antiguo Testamento para mostrar que Dios siempre tuvo la intención de bendecir a todas las naciones a través de Israel. Esta visión ayudaba a unir a judíos y gentiles en la Iglesia de Roma, recordándoles que eran parte del mismo cuerpo, reconciliados por la misma cruz. Además, Pablo destaca que los gentiles ahora comparten las promesas de Dios. No son solo participantes de bendiciones temporales, sino herederos plenos de vida eterna y gloria futura. Esta verdad transformaba completamente la identidad de los cristianos gentiles, dándoles un sentido de pertenencia y propósito. Pablo también usa la metáfora del olivo para ilustrar la relación entre judíos y gentiles. Describe a los gentiles como ramas de un olivo silvestre injertadas en el olivo cultivado de Israel. Esta imagen resalta tanto la gracia de Dios como la necesidad de humildad por parte de los gentiles, quienes no deben jactarse de su inclusión, sino reconocer su dependencia de la raíz. El llamado de los gentiles fue una poderosa demostración de la gracia y la soberanía de Dios. Él eligió incluir a aquellos que estaban lejos para mostrar que su salvación no conoce fronteras. Este mensaje continúa resonando hoy, recordándonos que el Evangelio es para todos, independientemente de su origen o pasado. La carta de Pablo a los romanos no solo presenta una teología profunda, sino también un llamado práctico para que los cristianos vivan de manera que refleje su fe. En el capítulo 12, Pablo aborda la cuestión de los dones espirituales y cómo deben ser usados en el contexto de la comunidad cristiana. Comienza exhortando a los cristianos a ofrecer sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como un acto de adoración racional. Romanos capítulo 12, versículo 1. Esta entrega total es la base para el uso correcto de los dones espirituales, ya que solo podemos servir a Dios de manera eficaz cuando nos rendimos completamente a Él. Pablo describe la Iglesia como un cuerpo, donde cada miembro tiene una función específica. Enfatiza que los dones espirituales no se conceden para la exaltación personal, sino para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos dones incluyen profecía, enseñanza, liderazgo,
misericordia, entre otros. Cada uno es dado por el Espíritu Santo de acuerdo a la gracia de Dios, y su diversidad refleja la riqueza de la obra divina. Pablo anima a los cristianos a usar sus dones con celo y sinceridad, reconociendo que cada función, por pequeña que parezca, es esencial para el funcionamiento saludable de la Iglesia. Además, Pablo aborda la actitud con la que se deben ejercer los dones, exhorta a los cristianos a servir con humildad, recordando que todos los dones vienen de Dios y por lo tanto no hay lugar para el orgullo o la competencia. Esta humildad también se manifiesta en un espíritu de unidad y cooperación. Los cristianos deben trabajar juntos, reconociendo que su fuerza radica en su interdependencia y en el poder del Espíritu que los une. El servicio en la Iglesia va más allá del uso de dones específicos, implica una postura de amor y dedicación al prójimo. Pablo destaca que el amor debe ser sincero, sin hipocresía, y que los cristianos deben buscar el bien de los demás, siendo hospitalarios, pacientes en la tribulación y fervorosos en el espíritu. Estas actitudes son la expresión práctica del Evangelio y el testimonio de una vida transformada por Cristo. Pablo recuerda que el uso de los dones espirituales y el servicio en la Iglesia son formas de glorificar a Dios. Cuando cada miembro del cuerpo cumple su función con alegría y fidelidad, la Iglesia refleja la sabiduría y el amor de Dios al mundo. Esta visión desafiaba a los cristianos romanos a superar sus diferencias culturales y trabajar juntos para cumplir su misión como pueblo de Dios. La carta a los romanos no es solo una exposición teológica, sino también una guía práctica para la vida cristiana. En el capítulo 12, Pablo presenta un conjunto de principios éticos que deben moldear el comportamiento de los cristianos. Estos principios no son meras reglas externas, sino expresiones de una vida transformada por la gracia de Dios. Comienza exhortando a los cristianos a no conformarse a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de sus mentes, para que puedan discernir cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2. Esta transformación comienza con un cambio de actitud hacia los demás. Pablo enfatiza que el amor está en el centro de la ética cristiana. Este amor debe ser sincero, aborreciendo el mal y aferrándose al bien. Exhorta a los cristianos a honrarse unos a otros, a ser pacientes en la tribulación y a ser constantes en la oración. Estas virtudes son especialmente importantes en un contexto de persecución y hostilidad, como el que enfrentaban los cristianos de Roma. Pablo también aborda la relación de los cristianos con sus enemigos. Instruye a los fieles a no devolver mal por mal, sino a vencer el mal con el bien. Esta postura radical desafía los valores de la sociedad romana, que exaltaba la venganza y la retribución. En cambio, Pablo llama a los cristianos a dejar la justicia en manos de Dios, confiando en que Él es el juez supremo. Esta ética de no violencia y perdón refleja el ejemplo de Cristo, que soportó el mal sin devolverlo. Otro aspecto central de la ética cristiana es la humildad. Pablo advierte contra el orgullo y la búsqueda de posiciones de prominencia, animando a los cristianos a asociarse con los humildes y a no pensar en sí mismos más de lo que conviene. Esta humildad es crucial para promover la unidad en la Iglesia, especialmente en una comunidad diversa como la de Roma. La ética cristiana presentada en Romanos es un llamado a la santidad. Pablo recuerda que los cristianos están llamados a ser luz en el mundo, viviendo de manera que glorifique a Dios. Esta ética no es una carga, sino una respuesta a la gracia de Dios, una expresión de gratitud por su misericordia y un testimonio de la transformación que solo el Evangelio puede traer. Pablo resume la esencia de la vida cristiana en una sola palabra: amor. En Romanos, capítulo 13, declara que el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Versículo 8.
Para Paulo, el amor no es solo un sentimiento, sino una acción deliberada que refleja el carácter de Dios. Este amor es el cumplimiento de la ley porque abarca todos los mandamientos, desde no matar hasta no codiciar. Es la fuerza unificadora que guía todas las relaciones humanas y transforma la manera en que los cristianos interactúan con el mundo. El amor cristiano, según Paulo, es inclusivo y desinteresado. No hace distinción entre amigos y enemigos, entre ricos y pobres o entre judíos y gentiles. Este amor trasciende las divisiones sociales y culturales, uniendo a las personas en un vínculo común como hijos de Dios. Para los cristianos romanos, que vivían en una sociedad marcada por desigualdades y prejuicios, este mensaje era tanto desafiante como liberador. Además, Paulo presenta el amor como una deuda continua. Afirma que mientras que todas las demás deudas pueden ser pagadas, el amor es algo que nunca cesa. Esta perspectiva transforma el amor en una responsabilidad diaria que exige esfuerzo y dedicación constantes. El amor es un reflejo de la gracia de Dios que se renueva cada mañana y los cristianos están llamados a demostrar esta gracia en sus vidas. El amor también tiene implicaciones prácticas. Se manifiesta en acciones concretas como ayudar a los necesitados, perdonar a los que nos ofenden y buscar la paz con todos. Paulo exhorta a los cristianos a vivir de manera que el amor sea visible en sus actitudes, mostrando al mundo la diferencia que Cristo hace en sus vidas. El amor es una anticipación del reino de Dios. Paulo recuerda que el día de la redención final está cerca y que los cristianos deben vivir a la luz de esta esperanza. Por lo tanto, el amor no es solo un mandamiento para el presente, sino una preparación para la eternidad, donde el amor perfecto gobernará todas las cosas. La esperanza es uno de los temas más recurrentes en la carta a los romanos y Paulo la describe como un ancla para el alma en tiempos de adversidad. Afirma que toda la creación aguarda con expectativa la manifestación de los hijos de Dios, pues será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Romanos capítulo 8, versículos 19 a 21. Esta esperanza no es una mera expectativa humana, sino una certeza basada en la promesa de Dios. Paulo reconoce que la vida cristiana está marcada por sufrimientos y tribulaciones. Sin embargo, asegura que estos sufrimientos no se comparan con la gloria que será revelada en nosotros. Esta perspectiva ayuda a los cristianos a perseverar, pues saben que sus desafíos presentes son temporales y que Dios está trabajando para su bien eterno. Además, Paulo habla del papel del Espíritu Santo como garantía de esta esperanza. Afirma que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, ayudándonos en nuestras debilidades. Esta presencia divina nos da valentía y fuerza para enfrentar las luchas de la vida, sabiendo que Dios está con nosotros en todas las circunstancias. La esperanza de la redención final también inspira una vida de santidad y propósito. Paulo exhorta a los cristianos a vivir como ciudadanos del cielo, dedicándose al servicio de Dios y al amor al prójimo. Esta esperanza es un recordatorio constante de que la vida terrenal es pasajera y que estamos caminando hacia una gloria eterna. Paulo concluye que la esperanza de la redención final es un testimonio del amor fiel de Dios. Promete que nada puede separarnos de este amor, ni la muerte, ni la vida, ni poderes, ni alturas, ni profundidades. Esta certeza nos da confianza y alegría, incluso en las circunstancias más difíciles, fortaleciendo nuestra fe mientras aguardamos el cumplimiento final de todas las promesas de Dios. La carta a los romanos es una de las obras más profundas e influyentes de la Biblia, un verdadero tesoro teológico que atraviesa los siglos con una relevancia inagotable.
Escrita hace casi 2000 años, esta carta sigue moldeando la vida de millones de personas, ofreciendo una visión clara sobre la condición humana, la gracia de Dios y el propósito de la Iglesia. Sus enseñanzas resuenan poderosamente en los días de hoy, en un mundo marcado por crisis de identidad, conflictos y la búsqueda incesante de significado. Una de las razones para la duradera relevancia de Romanos es su mensaje central, la justificación por la fe. Pablo proclama que todos, sin excepción, están alejados de Dios por causa del pecado, pero que Él, en su infinita gracia, ofrece salvación a través de Cristo. Esta verdad es un ancla para los cristianos en un mundo donde las personas son constantemente evaluadas por sus logros, estatus o riqueza. La justificación por la fe recuerda que nuestra aceptación ante Dios no depende de nuestro desempeño, sino de su amor incondicional y de la obra redentora de Cristo. Esto ofrece una seguridad que ningún otro sistema o filosofía puede proporcionar. Además, la carta de Pablo confronta el orgullo humano y las divisiones sociales. En Romanos, capítulo 3, Pablo enfatiza que no hay distinción, pues todos han pecado y todos son igualmente justificados por la fe. Este mensaje es especialmente relevante en una era de creciente polarización, donde diferencias de raza, clase, religión y cultura frecuentemente dividen a las personas. La carta nos recuerda que en Cristo estas divisiones se disuelven y todos tienen igual valor y dignidad. Esto desafía a los cristianos a vivir de manera que refleje esta unidad, promoviendo la reconciliación y la paz en sus comunidades. Romanos también ofrece respuestas claras y profundas a preguntas existenciales. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Qué sucede después de la muerte? Pablo enfrenta estas preguntas con una sabiduría que trasciende el tiempo. Él enseña que nuestro propósito es glorificar a Dios, que el sufrimiento tiene un papel en moldearnos y acercarnos a Él, y que nuestra esperanza está en una vida eterna con Cristo. Estas enseñanzas son una fuente de consuelo y dirección para los cristianos en un mundo cada vez más incierto y caótico. Otro aspecto impresionante de Romanos es su enfoque práctico para la vida cristiana. En los capítulos 12 a 15, Pablo presenta instrucciones claras sobre cómo vivir de manera que agrade a Dios. Exhorta a los cristianos a amarse unos a otros, a ser pacientes en las pruebas y a servir con humildad y dedicación. Estos principios éticos siguen siendo una guía esencial para aquellos que desean seguir a Cristo en su día a día. En un mundo caracterizado por el egoísmo y el materialismo, estas instrucciones son un llamado urgente para un estilo de vida que exalta a Dios y beneficia al prójimo. Además, la carta de Pablo nos anima a vivir con esperanza. En Romanos, capítulo 8, declara que todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman a Dios. Esta promesa nos recuerda que, incluso en medio de las circunstancias más difíciles, Dios tiene el control y trabaja para nuestro bien. Este mensaje es una fuente de fortaleza para los cristianos que enfrentan desafíos como enfermedades, persecuciones, pérdidas o crisis económicas. Saber que Dios está a nuestro lado, guiándonos con su mano soberana, nos da valentía para enfrentar el futuro. La carta también tiene un profundo impacto en la teología y en la predicación cristiana. Muchos de los mayores avivamientos y movimientos reformadores de la historia de la Iglesia fueron inspirados por las enseñanzas de Romanos. Martín Lutero, por ejemplo, describió Romanos como la expresión más pura del Evangelio. Su redescubrimiento de la justificación por la fe, basado en los escritos de Pablo, dio origen a la Reforma Protestante, que transformó la historia del cristianismo. De manera similar, John Wesley experimentó una profunda conversión al escuchar la lectura del prefacio de Lutero sobre Romanos, lo que resultó en el movimiento metodista.
Estos ejemplos muestran cómo la carta continúa inspirando y renovando a la Iglesia. Romanos nos desafía a mirar hacia el futuro con una perspectiva eterna. Pablo nos recuerda que la redención completa aún está por venir, cuando Cristo regrese y todas las cosas sean restauradas. Esta visión nos da un sentido de misión, ya que sabemos que estamos llamados a participar en el plan de Dios para redimir al mundo. También nos da un sentido de urgencia, motivándonos a compartir el Evangelio con aquellos que aún no conocen la esperanza que tenemos en Cristo. La relevancia de Romanos hoy es tan vibrante como en el día en que fue escrita. Sus enseñanzas nos ayudan a enfrentar los desafíos modernos con fe, esperanza y amor, apuntando a la gracia de Dios como la respuesta a las necesidades más profundas del corazón humano. En un mundo en constante cambio, Romanos permanece como una roca inquebrantable, recordándonos el poder del Evangelio para transformar vidas y renovar el mundo.